Valentina Cordeiro nunca había sido de decisiones impulsivas. Desde niña, era de las que prefería observar antes que actuar, planificar antes que improvisar. Su mundo estaba ordenado por colores, horarios y rutinas silenciosas que la hacían sentir segura. Era bailarina y coreógrafa, sí, pero incluso su arte se basaba en precisión, técnica y disciplina. Aquella noche, sin embargo, todo eso se desmoronó. Cuando abrió la puerta de su apartamento en Copacabana y encontró a Ricardo, su pareja desde Mino. Hacía 2 años, besando a otra mujer en su propio sofá. Algo dentro de ella simplemente se apagó. No gritó, no lloró. Cerró la puerta con calma, caminó hasta el baño, se lavó la cara como si pudiera quitarse de encima el golpe, y entonces, por primera vez en años, no supo qué hacer con sus propias emociones. Camila, su mejor amiga, fue quien la arrastró a una fiesta en Ipanema esa misma noche. Valentina aceptó sin protestar, más por no discutir que por verdadero deseo de ir. Mientras cruzaban la Avenida Atlántica, con la brisa salada golpeando el rostro, ella pensaba en cómo había terminado en ese punto. Al llegar al lugar, entre luces tenues y música que vibraba en el pecho, sintió por un momento que podía desaparecer entre la multitud, y mientras todo comenzaba a desdibujarse entre tragos, risas ajenas y música alta, tú, que estás viendo esta historia, puedes acompañarla en esta experiencia. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate atento a lo que está por suceder. Sí, estás disfrutando del contenido. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos leerte, conectar contigo y compartir más historias reales que nos transforman. La apuesta surgió de forma repentina, como suelen aparecer las ideas ridículas en fiestas con alcohol de por medio. 1 hora en cualquier habitación vacía del hotel. Nada más, dijeron entre risas. Solo entras, te recuestas y sales después. No tienes que hacer nada. Valentina no era el tipo de persona que aceptaba retos, pero esa noche sentía que había perdido el control de todo, así que simplemente aceptó. Subió al elevador del Copacabana Palace, con el corazón agitado y la mente nublada, repitiéndose que saldría de allí igual que había entrado. Vacía, pero un poco más lejos del dolor. No estaba buscando nada, solo quería dejar de pensar, dejar de sentir. La puerta del cuarto 1703 estaba entreabierta. No se escuchaba nada desde adentro. Valentina empujó con suavidad, como si temiera despertar a alguien, aunque se suponía que la habitación debía estar vacía. No encendió la luz. Caminó a ciegas unos pasos y se dejó caer sobre la cama, exhausta, como si ese colchón pudiera absorber toda la tristeza que traía consigo. El perfume del lugar era distinto, elegante, masculino, pero ella no prestó atención. Cerró los ojos, buscando unos minutos de silencio. De nada. Fue entonces cuando escuchó el clic suave de la puerta cerrándose a sus espaldas. Abrió los ojos. Un hombre. Estaba de pie allí, mirándola con sorpresa. Era alto, de cabello oscuro, camisa blanca remangada. No gritó, no se alteró. Solo preguntó con calma: ¿Estás bien? Valentina se incorporó de golpe, como si el cuerpo le hubiese recordado de pronto dónde estaba y lo inapropiado de la situación. Balbuceó una disculpa mientras se levantaba de la cama con torpeza. Sentía el rostro arder y las manos le temblaban. El hombre no dijo nada más. Simplemente se hizo a un lado para dejarle pasar. Valentina salió casi corriendo, bajando por las escaleras en lugar de esperar el ascensor, como si eso pudiera borrar el error que acababa de cometer. No volvió a la fiesta. Caminó hasta su casa sin mirar el teléfono, sin hablar con nadie. Solo quería desaparecer. Al llegar, se encerró en el baño. Se quitó la ropa y se metió bajo la ducha sin encender el agua caliente. Aún podía sentir el olor del cuarto ajeno en su piel, como una evidencia muda de su vergüenza. Pasaron casi 2 días sin que mencionara el incidente, pero en su bolso, entre las llaves y un pañuelo usado, encontró una tarjeta, Dante Márquez, con un número celular y una nota escrita a mano que decía: «Hoy, 10 oro. No me decepciones, invasora». Valentina la miró por largos minutos, sin saber qué sentir. No recordaba haber recibido esa tarjeta, ni siquiera haber hablado con él más de una frase. ¿Por qué le había dejado eso?
¿Qué clase de hombre la veía invadir su habitación y aún así quería volver a verla? Algo dentro de ella, una parte que no solía escuchar, la impulsó a prepararse, no por él, por ella misma. Quería entender qué había pasado y, sobre todo, quién era ese hombre que no la echó ni la juzgó. A las 9:55 ya estaba en la recepción del edificio comercial más imponente del centro. No sabía si era una locura o una forma de recuperar el control sobre su vida. El lugar era frío, lleno de gente vestida de manera impecable, y ella sentía que desentonaba con su vestido simple y zapatos que no eran nuevos. «Señorita Cordeiro», dijo una voz masculina a su lado. Era un asistente, vestido de traje oscuro, que la guió hasta el elevador sin más explicaciones. Durante la subida, Valentina sintió que el estómago se le retorcía. Pensó en irse, en pedir disculpas otra vez y desaparecer, pero sus piernas se movían por ella. Al llegar al piso 31, la puerta se abrió directamente a una oficina enorme, con paredes de vidrio y vista panorámica de la ciudad. Allí estaba él, de espaldas, hablando por teléfono. Dante Márquez. Era completamente distinto a como lo había imaginado. No parecía un hombre que recibía mujeres desconocidas en su habitación por diversión. Había en su voz una calma controlada, casi triste. Terminó la llamada, se giró y la miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que ella no supo nombrar. «Puntual. Me gusta eso», dijo. Valentina no supo qué responder. Se quedó parada en medio de la sala, incómoda, como si estuviera rompiendo una regla. «No sé por qué vine», dijo por fin, y lo dijo con sinceridad. Dante no se movió, solo asintió, como si ya esperara esa frase. «Yo sí sé», respondió, y por alguna razón que no entendía, esas 3 palabras la hicieron quedarse. Valentina se sentó en el sofá que él le señaló, aún sintiendo que estaba fuera de lugar, como si se hubiese colado en una historia que no le pertenecía. La oficina era sobria, elegante, con pocos objetos decorativos, pero cada uno perfectamente elegido. Dante le ofreció café, y ella aceptó más por tener algo en las manos que por deseo real. Mientras él lo servía en silencio, ella lo observó con atención por primera vez. No tenía el aire arrogante que uno podría imaginar en un millonario. Había algo en su forma de moverse que hablaba más de melancolía que de poder. Se sentó frente a ella, sin invadir su espacio, pero con una presencia que se sentía. «¿Por qué me dejaste esa tarjeta?», preguntó finalmente Valentina, sin rodeos. «Porque me pareció que había más en ti que una chica que se pierde por una apuesta». Las palabras la desarmaron, no por el halago, sino por la forma tranquila en que las dijo, como si no estuviera tratando de impresionarla, sino de decir algo verdadero. Valentina bajó la mirada y jugó con la taza en sus manos. «Yo no hago este tipo de cosas», murmuró, sintiendo que necesitaba justificarse. «Lo sé», respondió él sin dudar, «y yo no suelo dejar que extraños se queden dormidos en mi cama». Ella no pudo evitar sonreír, apenas un gesto, pero genuino. Había algo desconcertante en esa conversación. No era coqueteo, no era interrogatorio, era otra cosa, como si ambos intentaran entender qué los había traído a ese momento tan improbable. «¿Qué viste en mí?», preguntó ella, más para sí misma que para él. Dante la miró fijo antes de responder. Alguien que estaba escapando, como yo. Ese, como yo, la detuvo. Lo miró con más atención. El hombre frente a ella tenía el tipo de presencia que uno asocia con gente que ya ha vivido demasiado. Y sin embargo, había algo vulnerable detrás de esa seguridad. «¿De qué escapabas tú?», se atrevió a preguntar. Él guardó silencio por unos segundos. Luego, con una voz baja, casi imperceptible, dijo: «De mi casa vacía, de las fotos que ya no quiero mirar, de las preguntas que nadie hace pero que igual me siguen». Valentina no necesitó más detalles. Entendió que él también cargaba con pérdidas, que no era solo un empresario exitoso, sino alguien a quien la vida también había golpeado. «Mi prometida murió hace 3 años», añadió, como si al decirlo en voz alta confirmara que seguía siendo cierto. Ella no respondió, solo asintió, con ese respeto silencioso que se da cuando el dolor del otro es demasiado íntimo para palabras vacías. La conversación que siguió no fue larga, pero fue suficiente. Hablaban con pausas, con silencios que decían más que las frases. Él no le pidió quedarse.
Ella no insinuó volver. Simplemente se despidieron con un apretón de manos, que fue más honesto que cualquier intento de explicación. Al salir de la oficina, Valentina sintió que algo en ella había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Había ido allí por curiosidad, por cerrar un episodio extraño, y salió con una sensación rara en el pecho, como si acabara de ver algo importante. Durante el trayecto de vuelta a casa, no puso música ni revisó el celular. Solo pensó en cómo a veces una noche que empieza mal puede mostrarte que aún hay algo en ti que sigue buscando, aunque no sepas qué. Durante los días siguientes, Valentina intentó retomar su rutina, pero algo en su interior ya no calzaba como antes. Se levantaba temprano, iba al estudio, daba sus clases con las niñas como siempre, pero sentía que todo era automático. Los movimientos de baile que antes salían con fluidez ahora requerían más esfuerzo, como si su cuerpo se hubiera desconectado por dentro. A veces, mientras corregía una postura o elegía una canción, se sorprendía pensando en Dante, no en la escena de la habitación, ni en su oficina de lujo, sino en su mirada cuando habló de su prometida, en esa tristeza serena que llevaba sin ostentación, como alguien que aprendió a vivir con una piedra en el bolsillo, y aunque intentaba sacárselo de la cabeza, no era fácil. Era como si, en ese breve encuentro, algo se hubiese quedado sin resolver. Una tarde, al salir del ensayo, encontró una flor en la puerta del estudio. No había tarjeta, ni nombre, solo una orquídea blanca con un pequeño lazo beige. No era el tipo de gesto que uno asocia con una conquista. Era silencioso, casi privado. La guardó sin decirle nada a nadie. No respondió, pero al día siguiente, al abrir su bolso, encontró otro detalle. Un libro de danza contemporánea que había buscado meses atrás y que nunca había podido comprar. Dentro, una nota escrita a mano. Pensé que podría inspirarte. Esa vez no dudó. Marcó el número de la tarjeta que aún conservaba en la cartera. No sabía qué iba a decir. Tal vez gracias. Tal vez nada. Pero cuando él respondió, solo dijo, sabía que llamarías. Y no había soberbia en su tono, solo calma. Se vieron esa misma tarde en una cafetería pequeña de Botafogo. Valentina llegó con el corazón acelerado, como si estuviera haciendo algo que no debía. Dante ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con 2 cafés servidos. Ella se sentó en silencio. Al principio, solo hablaron de cosas simples: el clima, el tráfico, la vista del pan de azúcar. Pero poco a poco, como si algo natural los guiara, volvieron a esa honestidad silenciosa que habían compartido antes. Ella le habló de su infancia en el interior, de su padre que la llevaba a clases de ballet aunque no entendía nada de danza. Le confesó que nunca había tenido un plan B, que bailar era lo único que sabía hacer. Él escuchaba con una atención que no interrumpía. Cuando le tocó hablar, no lo hizo con datos de empresa o viajes al extranjero. Le contó cómo había dejado de tocar el piano después de la muerte de Isabela, cómo se había convertido en alguien funcional pero vacío. Hablar con él no era como hablar con otros hombres. No intentaba impresionarla, ni demostrar nada. Era directo, pero sin dureza. Había algo en su forma de observarla que la hacía sentir vista de verdad, no como un cuerpo, no como una mujer bonita o triste, sino como una persona completa. Y eso, para Valentina, era nuevo. A la salida, caminaron en silencio unas cuadras. No se tocaban, no se prometieron nada, pero ella sintió que, si él le pedía que lo acompañara a cualquier parte, probablemente habría dicho que sí. Esa noche, al llegar a casa, no pensó en Ricardo por primera vez en semanas. No pensó en la traición, ni en el dolor. Solo pensó en los ojos de Dante cuando hablaba de volver a tocar el piano, como si una parte de él también quisiera volver a sentirse vivo. En los días que siguieron, los encuentros se volvieron más frecuentes, aunque ninguno de los dos lo planificaba como tal. A veces él pasaba por el estudio con un café, se quedaba en silencio, mientras ella daba clase, y al final solo le decía, «Te ves feliz aquí». Otras veces, ella le escribía una frase corta, como «Hoy necesito aire», y él respondía con una ubicación tranquila, casi escondida, donde podían hablar sin interrupciones. No era una relación en el sentido tradicional. Ninguno hablaba de eso. No había etiquetas, ni avances bruscos, pero la intimidad crecía con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia.
Valentina se daba cuenta de que no tenía miedo con él. No, necesitaba aparentar nada. Podía mostrarse cansada, distraída, incluso insegura, y él no intentaba arreglarla. Solo se quedaba cerca. Una noche, luego de acompañarla hasta su edificio, Dante la miró con una seriedad distinta. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo sin rodeos. Ella asintió. «¿Por qué aceptaste esa apuesta aquella noche? No pareces de ese tipo». Valentina bajó la mirada. No quería mentir, porque sentí que ya no tenía nada que perder, porque necesitaba dejar de ser la mujer correcta, la que hace todo bien, y aún así se queda sola. Él no respondió de inmediato. Solo colocó una mano en su hombro, sin presión. Luego dijo: «Ese impulso fue lo mejor que pudo pasarnos». Y por primera vez, ella pensó que tal vez tenía razón, que a veces los actos más irracionales vienen de un grito interior que solo pide ser visto, escuchado, salvado de una forma distinta. Una mañana, mientras enseñaba una coreografía a sus alumnas, vio por la ventana a Dante esperándola. Estaba de pie bajo el sol, con una bolsa en la mano. Cuando la clase terminó, bajó para saludarlo. Él no dijo mucho. Solo abrió la bolsa y le entregó un par de zapatillas nuevas de danza. «Vi que las tuyas ya están rotas», dijo. «Estas son iguales, pero reforzadas. Las mandé a hacer». Valentina no supo qué decir. Se sintió profundamente cuidada, pero no como quien recibe un regalo caro, sino como quien ha sido observado con atención, con ternura, con respeto. Lo abrazó sin hablar. Era la primera vez que se abrazaban. Y, aunque fue breve, algo en ese gesto hizo que el mundo se volviera más simple, más cálido. Esa misma noche, mientras preparaba su cena, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo le dijo que debía atender. Una voz grave al otro lado le preguntó si era Valentina Cordeiro. Confirmó. «Aquí habla Paulo, asistente del señor Dante Márquez. Él pidió que la contactara para reprogramar una reunión urgente con sus socios. ¿Podría informarle que no estará disponible mañana?» Valentina se quedó en silencio por unos segundos. No entendía por qué le pedían eso a ella. Paulo aclaró: «El señor Márquez canceló todo por estar con usted. Dijo que usted entendería». Colgó sin saber qué hacer. Sintió algo parecido al vértigo. ¿Por qué él estaba haciendo todo eso? ¿Qué lugar ocupaba ahora en su vida? Y lo más inquietante, ¿ella también estaría dispuesta a dejar algo de lado por él? Valentina no durmió bien esa noche. No por angustia, sino por una inquietud nueva que no sabía cómo ordenar. Era como si los límites que la protegían estuvieran cambiando de lugar. A la mañana siguiente, mientras tomaba café sentada en su ventana, pensó en cómo había llegado hasta ahí. Apenas habían pasado unas semanas desde la ruptura con Ricardo, pero su mundo emocional parecía completamente otro. Con Dante, nada era previsible. No era una historia de amor de película, tampoco un enamoramiento adolescente. Era algo más pausado, más real, lleno de silencios compartidos y miradas que no pedían explicaciones. Pero también era frágil. No había certezas. No sabían si eso era el principio de algo o solo una pausa amable en medio del caos. Esa misma tarde, mientras caminaban por la orla de Ipanema, Valentina se atrevió a preguntar lo que llevaba días guardando. «¿Qué es esto que estamos haciendo?». Dante no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos más, con las manos en los bolsillos, como si buscara una respuesta que no sonara vacía. «No lo sé», dijo por fin. «Solo sé que cuando estoy contigo no pienso en lo que falta, sino en lo que tengo». Ella asintió en silencio. No necesitaba promesas. No necesitaba definiciones. Pero sí necesitaba saber que no era un escape para él, que no la estaba usando para silenciar su dolor. Él se detuvo, la miró, y como si hubiera leído su mente, dijo: «No quiero reemplazar nada. Lo que tuvimos tú y yo no se parece a nada que yo haya vivido, y eso es bueno». Fue después de ese paseo que ocurrió lo inesperado. Una mañana cualquiera, al salir de su clase, Valentina vio 2 fotógrafos esperándola frente al estudio. Al principio pensó que se habían confundido de persona, pero luego uno de ellos le preguntó directamente si era cierto que estaba saliendo con Dante Márquez. No respondió. Entró rápido, pero el corazón le latía con fuerza. Al llegar a casa, las cosas se aceleraron. Mensajes, llamadas, incluso una nota en su buzón. Alguien había filtrado su nombre. Las redes comenzaron a llenarse de rumores, y de pronto,
Lo que había sido una conexión privada se volvió una especulación pública. Cuando Dante se enteró, fue él quien se presentó en su puerta. «Te pido perdón», dijo apenas la vio. «Debí preverlo. Esto no es justo para ti». Ella no estaba enojada, pero sí abrumada. Nunca había sido el centro de atención. No sabía cómo manejar ese nivel de exposición. En las siguientes horas, canceló 2 clases, bloqueó números desconocidos y evitó salir de casa. Dante se quedó con ella todo el día, en silencio, respetando su espacio, solo haciendo lo que podía, estar. «¿Esto va a pasar siempre?», preguntó ella al anochecer, sentados en el sofá, con una taza de té entre las manos. «No lo sé», respondió él con honestidad, «pero si lo enfrentas conmigo, prometo que no estarás sola». Valentina no dijo nada. Apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, pensó que tal vez amar a alguien no significaba tener garantías, sino estar dispuesta a caminar con él, aunque el camino se volviera difícil. Al día siguiente, la situación escaló. Valentina apareció en la portada de 2 portales de noticias, con títulos que no decía si era bailarina, novia, oportunista o simple rumor. Usaron fotos suyas en la playa, otra saliendo del estudio y una más entrando en el edificio de Dante. La mezcla de exposición y falta de control sobre su propia imagen le provocó un malestar que no había sentido ni siquiera tras la traición de Ricardo. En aquella ocasión, el dolor era personal. Ahora, era público, invasivo, fuera de su alcance. Sentía que la estaban desnudando emocionalmente sin su permiso, y aunque Dante intentaba protegerla, la verdad era que nadie podía blindarla del juicio de miles de personas que no la conocían. La gota que colmó el vaso fue un mensaje que recibió de una madre del estudio de danza. Le decía, con amabilidad forzada, que entendía su vida privada, pero que prefería que su hija no asistiera a las clases mientras todo se aclaraba. Valentina sintió cómo se le quebraba algo por dentro. Su trabajo no era solo una fuente de ingreso, era su pasión, su identidad. Si eso comenzaba a tambalear, ¿qué quedaba de ella? No lloró. En lugar de eso, caminó hasta la casa de Dante sin avisar. Él la recibió sin hacer preguntas. Solo le abrió la puerta y la abrazó con fuerza. «Están empezando a afectarme donde más duele», susurró ella. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó él. Ella respiró hondo. «Quiero seguir siendo yo, pero no puedo hacerlo sola. No esta vez». Fue esa noche cuando Dante le habló de su salud. No con dramatismo, sino con franqueza. Estaban en la cocina, ella lavando 2 tazas, él apoyado en el marco de la puerta. «Fui al médico hace unas semanas. Pensé que era solo un chequeo, pero me dijeron que tengo una condición que está afectando mi fertilidad. Si quiero ser padre biológico, debe ser pronto». Valentina se quedó quieta. No supo qué responder. Él no la miraba directamente. Terminó de hablar. Luego añadió, «No te estoy diciendo esto para que sientas pena. Solo, si vamos a enfrentar todo juntos, no quiero guardarme nada». Hubo un silencio largo. No era una conversación que esperara tener. No en ese momento, y mucho menos con alguien que había entrado a su vida de una forma tan inesperada. Más tarde, cuando se sentaron en el sofá, él la miró con seriedad y dijo algo que ella no habría imaginado. «Quiero tener un hijo, y quiero tenerlo contigo». Al principio pensó que era una broma, un escape nervioso, pero la expresión de Dante era clara, limpia. No estaba pidiendo por impulso, ni por desesperación. Era una decisión que ya había tomado y que compartía con respeto. Valentina sintió que el mundo se detenía por un segundo. No sabía qué responder. Estaba enamorada de él, sí, pero no estaba preparada para algo así. Y sin embargo, una parte profunda de ella, la que solía silenciar por prudencia, no descartaba la idea por completo. Solo dijo lo único que pudo. «Necesito pensar». Valentina pasó los 3 días siguientes en una especie de limbo emocional. No le contó a nadie, ni siquiera a Camila. Prefería guardar ese espacio para sí, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Caminaba mucho, como si el movimiento le ayudara a pensar. Iba a la playa, al estudio, al supermercado sin comprar nada. En su mente repasaba una y otra vez la propuesta de Dante. No era solo la posibilidad de un hijo, era el compromiso implícito, la vida que eso arrastraba, las preguntas que no tenían respuesta. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si se arrepentía? ¿Y si lo hacía por él y no por ella? Pero también pensaba en cómo se sentía cuando él estaba cerca, en cómo la trataba.
en cómo la escuchaba sin interrumpir, en cómo con él podía mostrarse rota sin miedo a ser desechada. La mañana del cuarto día, lo llamó. ¿Puedes venir?, preguntó sin rodeos. Dante llegó media hora después, sin prisa, sin ansiedad. Se sentaron a la mesa de la cocina, como tantas veces, con 2 tazas de café entre ellos. No tengo una respuesta clara, dijo ella, pero tengo una certeza. Lo que siento por ti no se parece a nada de lo que sentí antes, y eso me da miedo, pero también me da fuerza. Él no interrumpió, solo la escuchaba. Si hacemos esto, si damos este paso, no quiero que sea porque se acaba el tiempo. Quiero que sea porque vamos a pelear juntos por lo que venga, bueno o malo. Dante asintió. Eso es todo lo que quiero. Alguien que no huya cuando la vida se ponga difícil. Y por primera vez, Valentina sintió que estaba dejando de huir. Las semanas siguientes fueron una mezcla de realidad práctica y conexión emocional intensa. Hablaron de todo: médicos, posibilidades, riesgos, cambios. Fueron juntos a la consulta, se hicieron exámenes, compartieron miedos. No fue una decisión mágica ni romántica. Fue una construcción. A veces discutían, otras veces se abrazaban en silencio por largos minutos. Hubo noches en que Valentina lloraba sin saber por qué, solo por el peso de lo nuevo, de lo incierto, y Dante estaba ahí, no para resolver, sino para sostener. Un día, mientras caminaban por el jardín botánico, él le tomó la mano y dijo: ¿Te casarías conmigo? Ella lo miró con sorpresa. No había anillo, no había rodilla doblada, solo una pregunta honesta, nacida del momento. Sí, respondió sin pensarlo, porque lo sentía, porque aunque no supiera el camino, sabía con quién quería recorrerlo. Se casaron en una ceremonia íntima en la playa, sin prensa, sin alardes, sin lista de invitados larga. Solo estaban los pocos que realmente importaban. Valentina llevaba un vestido sencillo, el pelo suelto, los pies descalzos. Dante vestía de blanco, sin corbata, con los ojos clavados en ella desde el momento en que la vio llegar. Cuando intercambiaron los votos, no prometieron eternidades, prometieron presencia, prometieron apoyo, verdad, paciencia. Y mientras el sol caía detrás del mar, sellaron su compromiso con un beso que no era de cuento, sino de vida real, de 2 personas que sin buscarlo se habían encontrado en medio del caos y habían decidido construir algo nuevo desde el inicio, sin moldes, sin certezas, pero con el corazón completamente abierto. Después de la boda, la vida no se volvió mágica. No hubo una transformación repentina, ni una sensación de cuento de hadas, pero sí hubo calma, una calma rara, nueva, que venía de saberse acompañado sin condiciones. Se mudaron juntos al apartamento de Dante, una cobertura luminosa y silenciosa, donde Valentina fue encontrando su lugar poco a poco. Al principio, se sentía como visita, como alguien que llegaba a un espacio ya establecido, pero Dante insistía en que cambiara lo que quisiera, que colgara sus cuadros, pusiera sus libros, dejara sus zapatillas al lado del sofá. «Quiero que esto también sea tuyo», le decía, y poco a poco lo fue siendo. Las mañanas comenzaron a tener olor a café y pan calentado, las tardes a mezclarse con risas espontáneas y las noches con conversaciones largas, de esas que solo se tienen cuando ya no hay necesidad de aparentar nada. Un día, Valentina llegó a casa, con un test de embarazo en la mano. No dijo nada al principio. Lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando por la ventana. Dante llegó minutos después y lo vio. No preguntó. Solo se acercó a ella y le rodeó la cintura con los brazos. «¿Sí?», murmuró contra su cuello. Ella asintió, sin hablar. Había miedo en su pecho. Claro que sí, pero también una alegría suave, contenida, que apenas podía nombrar. Se quedaron así, abrazados, con el test sobre la mesa como si fuera una promesa escrita a mano. Esa noche no salieron, no celebraron, no llamaron a nadie. Solo se acostaron temprano y se quedaron en silencio, escuchando sus respiraciones mezcladas, tratando de entender cómo algo tan pequeño podía significar tanto. El embarazo no fue fácil. Valentina tuvo náuseas constantes, cambios de humor que no sabía controlar, días de cansancio físico que la desconectaban de todo, pero nunca se sintió sola. Dante aprendió a preparar infusiones contra las náuseas, se ofrecía a acompañarla a cada control médico, y se sentaba a su lado durante horas cuando ella no podía levantarse del sofá. A veces,
Ella lloraba sin motivo, y él no trataba de racionalizar nada. Solo la abrazaba. «Estamos bien», decía. «Esto también es parte del proceso». Y cuando Valentina se sentía insuficiente, torpe o emocionalmente frágil, él repetía: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo, no conmigo». Y eso la ayudaba más que cualquier otro gesto. Con el paso de los meses, el cuerpo de Valentina cambió, también su mente. Comenzó a sentir que ya no era la misma mujer que entró llorando en una habitación de hotel por una apuesta absurda. Ahora era otra, no más fuerte ni más sabia, pero sí más consciente de sus decisiones. Se sintió madre mucho antes de ver la ecografía. Sintió el vínculo en cada noche de insomnio, en cada pequeño malestar, en cada conversación que tenía con ese ser que aún no conocía. Un día, mientras miraban juntos el ultrasonido, Dante tomó su mano con fuerza. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», preguntó. Ella lo miró y sonrió, cansada pero firme. «Estamos formando una familia, y por primera vez en mucho tiempo, ambos supieron que estaban exactamente donde necesitaban estar». El día del parto llegó antes de lo previsto. Fue una madrugada de martes, con lluvia fina golpeando las ventanas y un silencio extraño en la ciudad. Valentina se despertó con una contracción que no parecía como las de antes. Algo le dijo que era el momento. No entró en pánico. Se quedó unos segundos, sentada en el borde de la cama, respirando hondo, con la mano sobre el vientre. Luego despertó a Dante con un susurro. Él reaccionó rápido, pero sin perder la calma. Tomó la maleta, llamó al médico, pidió el coche. En el hospital, todo pasó más rápido de lo que imaginaron. El dolor era real, inmenso, pero también lo era la conciencia de estar a punto de conocer al ser que habían esperado con tanto miedo y esperanza. Cuando escuchó el llanto por primera vez, Valentina se quebró, no por el dolor físico, sino por todo lo que ese sonido significaba. Dante lloró también. No le importó que hubiera enfermeras, médicos, luces encendidas o gente observando. Solo pudo mirar a su hijo y luego a Valentina, como si no pudiera creer que todo eso era cierto. «Es perfecto», murmuró él. Ella apenas podía hablar, agotada pero llena. El bebé era pequeño, de facciones serias, con un cabello oscuro que se pegaba a su frente. Lo pusieron sobre el pecho de Valentina, y en ese instante supo que nunca más volvería a ser la misma. Sentía miedo, sí, pero también una paz inmensa, como si ese cuerpecito tibio hubiera llenado todos los espacios vacíos que alguna vez la habitaron. «Gracias», le dijo Dante, con la voz rota. Ella no respondió, solo cerró los ojos, con lágrimas en las mejillas, agradeciendo también, sin necesidad de palabras. Los primeros meses fueron duros. El bebé lloraba de madrugada, y Valentina dormía a trozos. A veces sentía que no podía más, que no sabía cómo ser madre, pero luego miraba a su hijo dormido en sus brazos, y todo encontraba sentido. Dante se encargaba de lo que hiciera falta. Cambiaba pañales, preparaba biberones, cantaba canciones inventadas con voz ronca solo para calmarlo. No era perfecto, pero estaba presente, y eso lo era todo. Algunas noches se turnaban para que uno de los dos pudiera dormir al menos un par de horas. En otras, se quedaban los tres en el sillón, en silencio, como si el mundo entero se resumiera en ese pequeño universo de sus cuerpos, entrelazados y sus respiraciones cruzadas. Valentina comenzó a reencontrarse poco a poco. Volvió al estudio después de 3 meses, al principio solo para mirar. Después se animó a dar una clase pequeña. Las niñas la recibieron con dibujos y abrazos. Volver a enseñar la reconectó con una parte de sí misma que no había desaparecido, solo había estado dormida. Dante seguía manejando sus empresas, pero siempre encontraba espacio para estar en casa. A veces trabajaba desde el comedor, mientras ella practicaba con el bebé en brazos. Había desorden, ropa por todos lados, platos sin lavar, pero también había vida. Una vida que no era perfecta ni glamorosa, pero que les pertenecía. Y por primera vez, Valentina se sentía parte de algo que no necesitaba justificar ante nadie. Una tarde cualquiera, mientras doblaban ropa en silencio, Dante la miró y le dijo: «¿Te has dado cuenta de todo lo que hicimos desde aquella noche?». Valentina rió bajito, sin levantar la cabeza. «¿Desde que me colé en tu cuarto por una apuesta idiota?». Él asintió. «Desde esa locura».
Se quedaron en silencio unos segundos. Luego ella respondió: «A veces pienso que fue el primer acto irracional de mi vida, y el que más sentido tuvo». No lo dijeron con nostalgia ni con humor. Era una constatación tranquila, casi como mirar una cicatriz ya cerrada. Sabían que lo vivido no era una historia de cuento, ni un golpe de suerte. Había sido una construcción constante, decisión por decisión, gesto por gesto, sosteniéndose, incluso en los días donde nada parecía fácil. El niño, a quien llamaron Gabriel, tenía ya 6 meses. Comenzaba a balbucear sonidos que parecían canciones sin forma, y su sonrisa era capaz de cambiar el ánimo de cualquier día pesado. Dante adoraba sentarse con él al piano, tocando melodías suaves mientras el bebé lo miraba fascinado. Valentina solía mirar esa escena desde la puerta, en silencio, sintiendo que había algo mágico en esos momentos simples, no porque fueran extraordinarios, sino porque eran reales. No había poses, no había público, solo ellos 3, aprendiendo a ser una familia sin manual, sin modelos. Una noche, Gabriel se quedó dormido sobre el pecho de Dante, y Valentina, desde la cocina, sintió que por fin todo el ruido del pasado se había ido. Solo quedaba eso, la paz de haber elegido bien. Pero como todo en la vida real, la calma nunca es permanente. Un artículo en una revista digital volvió a mencionarlos, esta vez con el tono malicioso de siempre. Que ella no tenía preparación para el mundo de él, que era una bailarina de orígenes modestos, que su historia parecía demasiado conveniente. A Valentina ya no le dolía como antes, pero la incomodaba. Sabía que parte del juicio venía de no encajar en las expectativas sociales. No era una esposa trofeo, ni una empresaria brillante. Solo era ella, una mujer que amaba bailar, que amaba a su hijo, y que estaba aprendiendo a vivir con lo que tenía. Dante, al leer la nota, simplemente apagó la pantalla y le dijo: «La única opinión que me importa está en esta casa». Y con eso cerró el tema, para siempre. Esa noche, Valentina lo abrazó con fuerza, no por miedo ni inseguridad, sino por gratitud. A veces, cuando todo parecía frágil, él encontraba una forma simple de recordarle que estaban juntos. No eran una pareja perfecta. Discutían, se cansaban, se equivocaban, pero también sabían pedir perdón, sabían reír después del enojo, sabían encontrar el camino de regreso cada vez que se perdían un poco. En 1900, ese abrazo nocturno, entre respiraciones lentas y el murmullo de Gabriel durmiendo en la habitación contigua, Valentina pensó que quizá el verdadero amor no era el que todo lo resolvía, sino el que no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Y si algo tenía claro, era que ella ya no era la misma mujer que aceptó una apuesta en una fiesta. Ahora sabía lo que quería, y estaba justo allí, entre sus brazos. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablar de tener otro hijo, no porque sintieran que algo faltaba, sino porque ambos deseaban ampliar lo que habían construido. Esta vez, la decisión fue tomada desde un lugar distinto. Ya no había urgencia médica, ni temores disfrazados de razones prácticas. Solo el deseo de volver a vivir ese proceso, ahora con la experiencia que no tenían antes. Valentina lo expresó una tarde, mientras pintaba con Gabriel en el suelo de la sala. ¿Te imaginas a él enseñándole a un hermano menor cómo mojar los dedos en témpera sin hacer un desastre? Dante sonrió sin levantar la vista del libro. Sí, me lo imagino cada vez que lo miro. Y con esa frase, entendieron que ya habían decidido sin siquiera necesitar una conversación formal. Cuando la prueba dio positivo por segunda vez, Valentina lo vivió con otra madurez. Claro que hubo emociones, claro que hubo llanto, pero también hubo una especie de confianza silenciosa, de saber que esta vez todo sería distinto. No más fácil, pero sí más consciente. Gabriel, que ya caminaba y comenzaba a juntar palabras, señalaba su vientre y decía: «Bebé», como si ya entendiera lo que venía. Dante organizó todo con la misma dedicación de siempre, desde el seguimiento médico hasta el armado de la nueva habitación. Pero también hizo algo más. Comenzó a escribirle cartas al segundo hijo, una por semana. Valentina las encontraba sobre la mesa, leía un párrafo y lloraba en silencio mientras preparaba el desayuno. Era su forma de anticipar el amor, de construir vínculo desde antes de la llegada. Los medios
Volvieron a buscarlos cuando se supo del segundo embarazo. Esta vez, Valentina no huyó. Dio una entrevista breve, sin poses, sin maquillaje, hablando como una madre que ama su vida real. Lo que más me importa no es ser aceptada, sino ser feliz con la familia que construí, dijo en cámara. Fue un gesto pequeño, pero significativo, no para los demás, sino para ella misma. Se dio cuenta de que ya no necesitaba esconderse detrás de ningún escudo. Había aprendido a habitar su historia, con todas sus partes, las que dolieron, las que la transformaron y las que la siguen sorprendiendo cada día. Esa noche, al ver la entrevista en el noticiero, Dante la abrazó y dijo: «Esa mujer de la pantalla es la misma que vi entrando por error en mi cuarto, pero también es mucho más». Y ella sonrió, sabiendo que era verdad. El nacimiento del segundo hijo fue menos caótico, pero no menos intenso. Esta vez, Valentina supo reconocer cada señal, cada contracción, cada pausa del cuerpo. Gabriel esperó con sus abuelos, llevando un dibujo en la mano para dárselo al hermanito. Cuando lo conoció, lo miró con curiosidad, tocó su manito con timidez y luego se sentó en silencio al lado de su madre. Fue un momento de esos que nadie fotografía, pero que quedan grabados para siempre. La familia estaba completa, no porque se ajustara a un ideal, sino porque cada uno de ellos tenía un lugar y un vínculo real. Esa noche, mientras todos dormían, Valentina se quedó despierta por un rato, observando los rostros tranquilos de sus hijos y de Dante, y por primera vez desde aquella fiesta en Ipanema, sintió que todo, absolutamente todo, había valido la pena. A veces, cuando las cosas estaban en silencio, Valentina recordaba aquella noche inicial como si fuera un sueño distante. La música alta, las risas de sus amigas, la tristeza acumulada por una traición reciente, el impulso absurdo de aceptar una apuesta, todo parecía parte de otra vida. No podía evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese dicho que no, si se hubiese ido a casa temprano o si hubiese entrado en otra habitación, pero no se quedaba atrapada en esas preguntas. Lo que sí sentía con fuerza era que, aunque todo comenzó como un accidente, nada de lo que vivieron después fue casualidad. Cada paso, cada decisión, cada renuncia y cada construcción compartida los llevó hasta ese presente lleno de imperfecciones y sentido. Dante también solía hablar de eso, pero desde otro lugar. Para él, Valentina había llegado como una interrupción necesaria en una vida que ya no tenía color. La había amado desde el primer día, aunque no supiera ponerle nombre a ese sentimiento. Lo que más admiraba de ella era su manera de mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo trataba de encasillarla o de cambiarla. «Tu autenticidad es lo que me salvó», le dijo una noche, mientras cenaban en la terraza con una manta sobre las piernas. Valentina no respondió, solo lo miró, y supo que esa frase llevaba más verdad que cualquier juramento. Ella no había intentado salvar a nadie, pero al permitirse ser quien era, había abierto un espacio donde ambos pudieron sanar. La vida con 2 hijos era más caótica, pero también más rica. Las rutinas se duplicaron, el sueño se hizo más escaso y las preocupaciones más variadas, pero también llegaron momentos de una ternura inesperada. Gabriel acariciando la cabeza de su hermano mientras dormía, Valentina bailando con el bebé en brazos en medio de la cocina, Dante quedándose dormido, con un cuento abierto sobre el pecho. No eran una familia de revista, eran reales, con peleas por quién olvidó comprar leche, con días de cansancio extremo, con momentos en que las dudas reaparecían, pero todo eso estaba sostenido por algo mucho más profundo, el deseo sincero de seguir juntos, de seguir eligiéndose incluso cuando no era fácil, de crecer como pareja y como personas sin dejar de lado sus individualidades. Y en medio de todo eso, Valentina redescubrió su voz. Volvió a montar una obra de danza, esta vez inspirada en su propia historia, no como un relato literal, sino como una metáfora del renacer, del cuerpo que cae y se levanta, que ama, que sangra, que encuentra su fuerza en lo vulnerable. La obra fue un éxito modesto, pero para ella significó mucho más que un reconocimiento. Fue una forma de cerrar un ciclo sin cerrarse a lo nuevo. Dante la aplaudió de pie en la última función, con Gabriel en un brazo y el bebé en el otro. Al verla llorar en el escenario, él supo que
Estaba presenciando no solo un acto artístico, sino un testimonio de vida, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que no necesitaban más pruebas. Ya eran una familia, ya lo habían logrado. Un día, mientras caminaban por la orla de Ipanema con los dos niños en un coche doble, Valentina se detuvo frente al hotel donde todo había comenzado. Se quedó mirando el edificio por unos segundos. Dante se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo esperó. Ella soltó una risa suave, como quien se da cuenta de algo que no había percibido antes. «Qué loca fui aquella noche», murmuró. «Fuiste valiente», corrigió él. «Estabas rota, sí, pero aún así entraste en ese lugar con la vida por delante. No todos se atreven». Ella lo miró con ternura, y luego siguieron caminando, con los hijos dormidos, el sol bajando sobre el mar, y esa sensación extraña de haber regresado al punto de partida, siendo personas completamente distintas, no por magia, sino por todo lo que eligieron construir desde entonces. A veces, en medio de la rutina, volvían los miedos. ¿Y si el amor se desgastaba? ¿Y si un día ya no encontraban las palabras? ¿Y si la vida, en su brutalidad, les quitaba lo que tanto habían cuidado? Pero ninguno de los dos dejaba que esos pensamientos dominaran. Habían aprendido que el amor no se mide por la ausencia de dudas, sino por la voluntad de seguir enfrentándolas juntos. Cuando discutían, buscaban el momento para volver a mirarse. Cuando se alejaban un poco, encontraban formas simples de reencontrarse, un mensaje, un abrazo, un silencio compartido. Había aprendido que no necesitaban ser perfectos, solo sinceros, y sobre todo, presentes, porque eso, al final, era lo que hacía la diferencia. Una noche, mientras preparaban la cena, Gabriel preguntó cómo se habían conocido. Valentina y Dante se miraron, sonriendo. «Fue una historia rara», comenzó ella. «Tu mamá se metió sin querer en mi cuarto», dijo Dante riendo. El niño frunció el ceño. «¿Y no te enojaste?» «No, me sorprendí, pero algo en ella me hizo sentir que estaba bien». Valentina completó. «A veces, los errores traen regalos que ni imaginamos». Gabriel no entendió del todo, pero sonrió. El bebé comenzó a balbucear algo desde su sillita, y todos rieron. Era una escena simple, cotidiana, pero para Valentina era también una confirmación silenciosa. Su historia, con todo lo inesperado, con todo lo improbable, se había convertido en su mayor verdad. Más tarde esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, Valentina y Dante salieron al balcón con 2 tazas de té. Se sentaron uno al lado del otro, sin necesidad de hablar. El viento suave, el sonido distante de la ciudad, las luces titilando en la distancia. Valentina apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Gracias por no haber cerrado la puerta esa noche». Dante la besó en la frente y respondió: «Gracias por haberte atrevido a cruzarla». No necesitaban más palabras. Habían vivido suficiente para saber que el amor no está en los comienzos perfectos, sino en las decisiones cotidianas. Y esa noche, bajo un cielo tranquilo, reafirmaron lo que ya sabían desde hacía tiempo, que a veces el destino no llega anunciado, llega disfrazado de locura. El paso de los años no borró las cicatrices, pero las convirtió en marcas que ya no dolían. Valentina no olvidó la traición que la empujó a esa fiesta, ni el desconcierto de encontrarse en una habitación desconocida, ni el miedo de estar tomando decisiones sin garantías. Pero ahora entendía que cada uno de esos momentos fue necesario, no porque fueran agradables, sino porque la obligaron a moverse, a soltar lo que ya no tenía sentido, a abrirse a algo nuevo sin saber a dónde la llevaría. Y en ese proceso, también aprendió a perdonarse por sus propios errores, por haber tardado en reconocerse, por haber vivido tanto tiempo intentando encajar en un molde que no era suyo. Dante la acompañó en ese viaje sin imponer, sin empujar, solo estando. Dante también había cambiado. Ya no era el hombre frío que evitaba hablar del pasado. Aprendió a expresar lo que sentía, a nombrar sus miedos, a pedir ayuda cuando lo necesitaba. Con Valentina, descubrió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma más profunda de conexión. Ser fuerte ya no significaba encerrarse ni aparentar control. Significaba estar disponible, incluso cuando dolía, incluso cuando no sabía cómo seguir. Su mayor acto de amor fue, quizás,
permitirse ser visto por completo, sin defensas. Y al hacerlo, abrió un espacio donde Valentina también pudo descansar, sin tener que sostenerlo todo sola. Era una danza nueva, donde cada paso se daba con cuidado, pero también con confianza. Con el tiempo, empezaron a compartir su historia con otras personas, no como un ejemplo ideal, sino como testimonio de que el amor verdadero no es perfecto, pero sí posible. Participaron en charlas, escribieron juntos una crónica para una revista de familia, e incluso fueron invitados a un podcast donde hablaron de cómo la intimidad emocional se construye a partir de la honestidad, no del drama. Valentina hablaba con serenidad, con los ojos brillando al recordar, pero sin exagerar nada. Lo que nos unió no fue el destino, fue la voluntad diaria de no soltarnos, incluso cuando tuvimos miedo, dijo en una de esas entrevistas. Y la gente escuchaba con atención, no por curiosidad, sino porque en sus palabras encontraban un espejo de sus propias historias inacabadas. Y aunque muchas cosas cambiaron, nuevos trabajos, mudanzas, proyectos familiares, lo esencial permanecía: las caminatas por la playa, las cenas caóticas con niños corriendo, las pequeñas notas dejadas en la nevera, las manos entrelazadas al dormir. Ninguno de los dos necesitaba grandes gestos para sentir que seguían conectados. Bastaba una mirada, un silencio cómodo, una broma tonta después de un día agotador. Era ahí donde habitaba el amor que habían construido, en lo cotidiano, en lo simple, en lo real. Y cada vez que alguien les preguntaba ¿cómo comenzó todo?, Valentina sonreía con esa mezcla de timidez y certeza y respondía: perdí una apuesta y gané una vida. Con el segundo hijo creciendo y Gabriel ya comenzando la escuela, las dinámicas del hogar cambiaban constantemente. A veces se sentían rebasados por el cansancio, otras por la ternura, pero nunca por el arrepentimiento. Había momentos de dudas, claro. Algunas noches en las que no sabían cómo sostener todo, pero también había abrazos largos al final del día, disculpas, sinceras cuando se herían sin querer, y sobre todo, un compromiso silencioso pero profundo de seguir construyendo, a su manera, sin seguir manuales. Dante decía que el amor era como una coreografía que se aprende bailando, y Valentina, que ahora entendía más de la vida que del escenario, sabía que estaba en lo cierto. Una tarde, mientras organizaba una caja de recuerdos, Valentina encontró una vieja foto de aquella fiesta en Ipanema. Allí estaban sus amigas, riendo, con copas en la mano, sin saber que esa noche marcaría un antes y un después. Miró la imagen por un largo rato, y luego la guardó con cuidado, no con nostalgia, sino con gratitud, porque aunque el comienzo fue confuso y accidentado, el camino recorrido después le había enseñado cosas que ningún guión de película podría inventar. No se trataba de finales felices, se trataba de elecciones reales, de amar incluso cuando hay miedo, de quedarse incluso cuando es más fácil huir. Esa era la verdadera historia, la que merecía ser contada. Gabriel, que ya leía con soltura, encontró un día las cartas que Dante había escrito para su hermano antes de que naciera. Se sentó en el sofá y comenzó a leer en voz alta, curioso, riéndose de algunas frases, preguntando por otras. Valentina lo observó desde la cocina, con los ojos humedecidos, no solo por las palabras, sino por la escena completa. Ese niño que fue su primer salto al vacío, ahora leyéndole al hijo que llegó como confirmación. En ese momento, comprendió algo sin necesidad de explicarlo. Lo que habían construido tenía raíces, y esas raíces ya estaban dando frutos en la forma en que sus hijos se vinculaban, se cuidaban y hablaban del amor con naturalidad. En un aniversario de boda, decidieron no hacer nada grandioso. Compraron pizza, apagaron los celulares y se sentaron en el suelo de la sala con los niños. Brindaron con jugo, contaron historias tontas y terminaron viendo una película animada que ya habían visto 20 veces. Al final de la noche, cuando todos dormían, Valentina y Dante se quedaron despiertos un rato más, mirando el techo en silencio. ¿Volverías a abrir aquella puerta si supieras todo lo que vendría después?, preguntó él. Ella no dudó. Sí, 1 y 1000 veces más. Y en ese susurro quedó sellada una verdad que no necesitaba adornos. Lo vivido
con todo su caos y belleza, era exactamente lo que ambos necesitaban para convertirse en quienes ahora eran. Con el paso del tiempo, algunas personas seguían preguntando cómo era posible que una historia tan improbable hubiese resultado tan duradera. ¿No fue muy rápido? ¿No fue una locura? Pero ellos ya no se molestaban en justificar nada. Lo que para otros era una rareza, para ellos se había convertido en lo más cotidiano y sólido de sus vidas. No buscaban aprobación ni entendimiento. Solo querían vivir con la calma de quien sabe que eligió con el corazón, con todos los riesgos incluidos, porque si algo les había enseñado su historia, era que la vida no se mide por la lógica de los demás, sino por la paz que uno siente al cerrar los ojos cada noche. Dante solía bromear con que su hijo menor era el único millonario que nació por una apuesta. Valentina se reía, pero en el fondo entendía lo que él quería decir, que detrás de todo lo que construyeron había una cadena de decisiones pequeñas, impulsivas, pero cargadas de verdad. No fue un plan maestro, ni una estrategia de amor. Fue un accidente seguido de elección tras elección, y eso hacía que todo tuviera aún más valor, porque no fue el destino el que los unió, sino la capacidad de ambos de mirar más allá del miedo y apostar por lo que sentían, incluso cuando todo alrededor decía que no tenía sentido. En una entrevista para una publicación digital sobre historias reales de amor, la periodista les preguntó qué le dirían a su versión del pasado si pudieran enviarle una carta. Valentina no dudó. Le diría que confíe, que el dolor va a pasar y que lo que viene no se parece a nada que haya imaginado, pero que vale la pena. Dante, más reservado, solo dijo: le diría que no cierre la puerta. Fue una respuesta simple, pero contundente, y ambos sabían que no hablaban solo de aquella habitación de hotel, sino de todas las veces en que la vida les puso enfrente una oportunidad disfrazada de caos. No cerrar la puerta significaba estar dispuesto a vivir, con todo lo que eso implica. Los hijos crecían rápido, y con ellos, nuevas versiones de Valentina y Dante también emergían. Ya no eran los mismos de Minonessi. Aquella noche ni de los primeros meses juntos. Habían aprendido, tropezado, reído, llorado, pero sobre todo, se habían acompañado, y en ese acompañamiento habían tejido un amor sin adornos, pero lleno de sustancia, un amor que no necesitaba demostrar nada, que no se sostenía en promesas grandilocuentes, sino en hechos concretos, en estar, en volver, en cuidar, en pedir perdón, en reír después del llanto, en quedarse, incluso cuando sería más fácil marcharse. Eso, para ellos, era suficiente, y más que suficiente. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en pijama, Gabriel preguntó por qué su mamá lloraba durante ciertas canciones. Valentina sonrió con ternura y dijo que algunas melodías le recordaban lo que costó llegar hasta donde estaban. No todos los caminos eran rectos, ni todas las historias fáciles, pero cuando miraba a su familia, sentía que cada lágrima, cada duda y cada salto al vacío habían valido la pena. Dante, sin decir nada, le tomó la mano por debajo de la mesa. Los niños siguieron comiendo sin entender del todo, pero con la certeza de que el amor también se construye en esos silencios compartidos. En ese instante, Valentina supo que no importaba cómo empezó todo. Lo que realmente importaba era cómo habían elegido vivir después. Y así, lo que parecía una noche de locura en una habitación equivocada, se transformó en una vida real, llena de imperfecciones, desafíos, risas, cansancio y belleza. Una historia donde el amor no llegó como un rayo, sino como una llama que se avivó a diario, con cuidado, con esfuerzo, con verdad. Valentina y Dante no eran un cuento de hadas, ni una pareja perfecta. Eran solo dos personas que se encontraron en medio del caos y decidieron quedarse. Y en ese quedarse, descubrieron lo extraordinario que puede ser lo cotidiano cuando se vive con el corazón abierto. Porque al final, no se trataba de haber ganado una apuesta, sino de haber apostado por el amor.